¿Sabías que un 10 de noviembre de 1986, hace exactamente 39 años, se publicaba este disco cassette llamado Signos, el tercer disco de estudio de los magníficos, geniales Soda Stereo? Cerati, Bosio, Alberti salían al mercado con esta placa que acá ya se nota el cambio radical en Soda. Ya dejan de ser definitivamente esa banda New Wave para bucear por otras aguas, con canciones mucho más experimentales, más oscuras, más sombrías, y como decía, alejándose casi definitivamente de esa esencia New Wave, sobre todo de los primeros discos de Soda Stereo y de Nada Personal. Este disco, como el anterior, como Nada Personal, fue producido por la banda. Recordemos que el primero, Soda Stereo, del 84, tuvo como productor nada más y nada menos que a Federico Moura, que Fede Moura fue el que les sugirió de alguna manera a los Soda que se alejaran un poco de la New Wave y que experimentaran o bucearan por otros lados. Esta placa también, que vendió 120.000 copias aproximadamente, doble disco de platino en Argentina, fue el primer artista, o Soda Stereo fue el primer artista con este disco en ser publicado en formato CD. O sea, el primer CD que sale en la República Argentina en el año 1987 es de Signos, o es Signos de Soda Stereo, que de hecho todavía no estaban las máquinas en Argentina, se fabricó en Austria y vino desde allí, pero en 1987 sale el primer CD en la Argentina y es de Signos. Esta placa que tiene, bueno, clásicos como por ejemplo El Rito. El Rito para mí es un temazo, ese que dice: el silencio no es tiempo perdido, que es una frase de cabecera para mí. No existes. Prófugos es un clásico de Soda. Persiana Americana, de Da Funcho. No recuerdo bien ahora, después le voy a buscar el nombre de pila. No es Germán, el guitarrista de Sumo. No. Este era un pibe en un concurso de letras de bandas. Había salido la canción Cine Negro. En ese momento Da Funcho creo que tenía 17 años. Después le mostró otras canciones, otras letras a Gustavo y se quedó con Persiana Americana porque tenía eso medio de voyeur y muy de doble de cuerpo. La gran película de Brian De Palma con John Travolta y Melanie Griffith. Bueno, En Camino, Final Caja Negra, un disco con pocas canciones pero memorables. Invitados el zorrito Fabián Bonquintiero, que aparece como tecladista por sugerencia de Adrián Taberna, el histórico sonidista de Soda. Soda estaba buscando tecladista, aconsejó al zorrito, lo escucharon y quedó Celsa Mel Gowland, la gran Celsa Mel Gowland, que estaba en Metrópoli, de la cual estaba muy enamorado Gustavo, y hubo un romance fugaz, por lo que se comenta en este libro, que acá yo lo recomiendo, de Sergio Marchi, algún tiempo atrás. Fue un disco, realmente fue un parto, decían, porque fue un disco que faltaban las letras. Escuché en algún lado a Gustavo decir que las letras era lo que aparecía al final. Yo pensaba que Cerati primero hacía las letras y después iba la música. No, estaba la música y casi sobre el filo, con la espada ahí acechándolo. Recién ahí venían las letras. Pollo Raffo también estuvo como invitado en arreglos, y Richard Coleman en guitarras, que bueno, siempre se dijo que Richard era el cuarto Soda, que Richard vio que la química era entre tres y bueno, dio un paso al costado. Otro tema también para destacar es que decía Z, ya lo voy a nombrar ahí con su libro o citar, hubo mucha influencia de Tok Tok, la gran banda británica, la de It's My Life, que luego versionó No Doubt y Tok Tok. Bueno, gran banda. El cantante falleció en 2023, que ahora me acuerdo de la cara pero no del nombre. Pero una banda muy importante de los 80. Dice que
Esa banda de alguna manera marcó el ritmo de Signos, que se editó por CBS, y siempre destacar y recomendar libros. El primero, como siempre que hable de Soda, Marcelo Fernández Vittar, Soda Stereo, la biografía total. Y acá, bueno, comenta Marcelo Fernández Vittar, en general el lenguaje de Signos es más abstracto que los discos anteriores, con imágenes que Gustavo no dudó en describir como un proceso, o mejor dicho, como un poco más retorcidas, que se nota, Es un álbum producto de estados anímicos especiales y experiencias nuevas, casi de crisis, con letras que mantienen una conexión casi conceptual porque la mayoría salió en una sola noche. Originalmente Richard Coleman iba a colaborar para completar los temas, pero un día entró a la sala y lo vio agotado con el departamento tapizado de papeles arrugados y hojas arrancadas de cuadernos. Gustavo nunca olvidó aquella noche. Me acuerdo de que me acosté a las 2 de la mañana sabiendo que no tenía ninguna letra y que quería entrar a grabar la semana siguiente. Esa noche se rompió el bloqueo porque me pasaba que la música iba aumentando geométricamente y las letras tan solo aritméticamente. Y sabía que tenía muchas cosas para decir. Me desperté sobresaltado, puse el cassette con la música de los temas y fui escribiendo un verso tras otro. Acá queda totalmente de manifiesto ese proceso de Gustavo de la música primero y después venían las letras. Y bueno, la habilidad y la sapiencia de Cerati para escribir letras gloriosas para mí. A mí me encanta Soda Stereo, no puedo dejar de admitirlo, pero que salían ahí como a último momento, por lo que comentaba Gustavo. Grabar Signos se convirtió en un parto, eso ya lo decía antes, para peor. Como se venían encima los viajes al exterior, tenían la presión de terminar a tiempo. Ahí, claro, Soda ya estaba explotando, ya había viajes a Chile, a México, a Uruguay, y bueno, la presión crecía, obviamente. Hasta llegaron a dormir dentro del estudio. Al final tuvieron que salir una semana tarde y terminaron de mezclar el último tema 2 días antes de tomar el primer avión para la gira. Por suerte, gracias a la habilidad de Mariano López, todo terminó bien y el álbum quedó increíble. Varios temas tuvieron distintas mezclas, cada uno mejor que el anterior. Y el resultado fue un disco heterogéneo, de sonido directo, más rockero, duro y emocional. Son pocos temas, Son pocos temas y eso también es para destacar. 8 canciones, como decía, Sin sobresaltos, El rito, Prófugos, No existes en el lado A, el lado B, Persiana americana, En camino, Signos y Final caja negra. Por ejemplo, en la canción En camino fue escrita por Gustavo junto a Isabel de Sebastián, así se dice, de Metrópoli. Final caja negra fue la única en la que participaron los 3 Sodas, Gustavo Zeta y Carlos Fisichia, Charlie Alberti. Sin sobresaltos, Cerati, Bocio. En realidad eran todas de Cerati las canciones y había una participación de los músicos. Pero bueno, decía, bueno, el resultado fue un disco heterogéneo, de sonido directo, más rockero, duro y emocional. Fue el desafío de sacarnos el lastre de ser solo una banda pop, diría más tarde Zeta. Porque estaba eso de que Soda era una banda pop nada más y bueno, obviamente que eso quedó en el olvido porque Soda es y será mucho más que una banda pop. El arte de tapa, que es este acá, clásico, que no muestra la banda en la tapa. Bueno, el arte, igual que la parte interna, estuvo hecho con rollos vencidos de cámara Polaroid. Muestro. Una idea que no parecía tener precedentes. Fueron realizadas por Caíto Lorenzo, que llegó al grupo por medio de Zeta, quien lo conoció estudiando fotografía a fines de los 70 y vio sus obras justo cuando estaban definiendo el arte de tapa. Hicieron una selección en la casa de Gustavo, por eso luego escribió una referencia a la Polaroid sobre la silla en el tema No existes, y se prepararon más fotos especialmente para el disco que salió el 10 de noviembre. Bueno, acá está la contratapa, creo que es un CD, del CD, que está toda la data, obviamente. Mariano López, técnico de grabación y producción de sonido, asistente Jorge Rearte, Luis Bianchi, Marcelo Deletieres.
arte y diseño Alfredo Lois y obviamente Caito Lorenzo. Como decía, los invitados: el Zorrito Bonquintiero en teclados, Celsa Mel Goulan en coros, Richard Coleman en guitarra, Diego Urcola en trompeta, Pablo Rodríguez en saxo alto, Sebastián John en saxo tenor y Marcelo Ferreira en trombón. Era justamente toda la participación en Signos. Y acá, bueno, yo conozco ese lugar de Zeta Bosio, autobiografía, que también es muy importante porque es data de primera mano y de un partícipe fundamental y clave de Soda, obviamente. Zeta dice: empezaron a salir las canciones, aunque sin letras ni melodías vocales, casi como un disco instrumental. Volvemos a eso de que primero la melodía y al final ahí ya, cuando las papas quemaban, las letras. Sin sobresaltos lo planteamos como un tema medio soulero y llamamos a Pablito Rodríguez, saxofonista de Los Auténticos Decadentes. Había sido compañero de Gustavo Bozarrón, un proyecto que tuvo Cerati previo a Soda. Y al Pollo Raffo, que se ocupó de los arreglos de brases de vientos que aparecen en Signos. Por esa época los vientos eran una gran referencia y aparecían en muchos de los discos que nos gustaban. David Bowie los usaba mucho, por ejemplo, en Let's Dance, como quieran llamarlo, por ejemplo. Con el correr de los conciertos, aquellas canciones que originalmente no los tenían fueron revestidas con esos arreglos, realizados también por el Pollo. El resultado de ese desarrollo se plasmaría un poco más adelante en Ruido Blanco, el disco que compila nuestras grabaciones en vivo. Simultáneamente se hizo un concurso en el programa de radio Submarino Amarillo, mítico programa conducido por Carlos Galanternick, más conocido como Tom Lupo, para el que habíamos hecho la cortina, los Soda. La idea era que los oyentes y fans mandaran ideas para futuras letras de Soda Stereo. Gustavo estaba trabajando en una inspirada en la película Doble de Cuerpo de Brian De Palma, en la que el protagonista era un voyeur que se metía en una aventura con mucha sensualidad. En ese concurso apareció la letra de un oyente, un chico llamado Jorge Antonio Dafunquio, ahí está el nombre, que no es Germán, aclaro nuevamente, que terminó de definir la idea de lo que luego fue Persiana Americana. Bueno, eso era muy sabido, era conocido. Bueno, en ese momento era un joven Germán Dafunquio, pero que saltó a la popularidad porque su letra fue utilizada nada más y nada menos que por Soda Stereo y formó parte de este tercer disco llamado Signos, que salió un 10 de noviembre de 1986. Estaba cumpliendo 14 años, había cumplido el día anterior, 14 años, y luego salía Signos, un gran disco que marcó a fuego mi adolescencia, como decía. Tenía 14 años recién estrenados y salía esta placa que de alguna manera para los que éramos pibitos es como que nos desorientó porque era un Soda mucho más elaborado, oscuro, sofisticado que el de Nada Personal y ni hablar del primer disco. Signos es un temazo que a mí me encanta. Y bueno, los cortes de difusión fueron Signos. Signos salió el mismo día que se publicó el disco como corte de difusión. Y antes, si no me equivoco, había salido Prófugos y posteriormente Persiana Americana, que fueron los tres temas por ahí más reconocibles o más difundidos del disco. A mí particularmente, los dos temas que más me gustan son Signos y El Rito, que hay una versión muy buena de Gonzalo Aloras, que recomiendo escuchar, búsquenla en YouTube. El Rito es un temazo que con el tiempo fue logró el reconocimiento merecido, porque por ahí quedaba como, no digo opacado, pero siempre se hablaba de Signos, fundamentalmente Prófugos y Persiana Americana, y para mí El Rito es un temazo. Bueno, eso me da pie para preguntarte cuál es tu canción favorita de este discazo que hoy cumple 39 años de su publicación, o que se cumplen 39 años de su publicación. Yo ya dije, Signos, me gusta mucho, y obviamente El Rito. También No Existes, que es una canción que son todos clásicos de Soda, pero hay algunos que no tuvieron tanta difusión, como por ejemplo En Camino, Final Caja Negra. O sea,
Los 3 temas de este disco, vuelvo a decir, fueron Signos, Prófugos y Persiana Americana. Y ahí atrás El Rito. Bueno, El Rito y Signos para mí son los 2 mejores. O los que más me gustan. Con Signos descubrí la primera canción de Soda de esa placa. Y bueno, me gustaría que comentes cuál es tu canción favorita de este discazo de Soda, el tercero de estudio. Bueno, me gusta, suscripción también, y comentar cómo llegó este disco a vos. Este disco lo tengo este cassette de hace siglos, así que por eso lo estoy mostrando. Para mí es una reliquia, una obra hermosa. Pero acá la efeméride fundamental es que un 10 de noviembre de 1986, hace exactamente 39 años, se publicaba este gran disco de Soda llamado Signos. ¿Lo sabías? Signos.